Entiendo que estás bien involucrado en lo que tiene que ver con educación para personas que están aprendiendo de todo esto que tú ya tienes tantos años haciendo, ¿no? Mi trabajo favorito, y creo que fue una decisión de vida, fue entrar a la tecnología. Este es un tema que está cada día más en auge, cada día más fuerte. Ya tomó un ciberdelincuente una base de datos del gobierno, ya tomó un ciberdelincuente una base de datos, entonces pues puede ser un tema en donde te exhibes o te exhiben tu seguridad personal. Siento que estamos rodeados de todo eso y está tan normalizado que ni cuenta nos damos cuando estamos siendo incluso víctimas, ¿no? Me llama la atención la ciberseguridad. Estamos hablando ahora que es demasiado amplio, ¿verdad? Viene desde algo súper pequeño como mi contraseña de mi correo o cualquier red social hasta bases de datos de grandes empresas. Ya no nada más es la parte corporativa, puede llegar a cualquier persona, a los hijos, ¿no? Cuando están los temas de redes sociales, con todos los temas de la evolución de la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cari Ramos, bienvenidos a Código Abierto. El día de hoy, como siempre, rodeados de tecnología, mentes brillantes, y hoy estoy muy bien acompañada porque no solamente es un hombre que lidera, sino que transforma ideas, y estoy muy feliz de tener aquí conmigo al doctor Juan José Luis Cisneros López. Bienvenido. Cari, muchas gracias, muy amables por tenerme en esta oportunidad de conversar contigo, muy amable. Claro, estoy muy emocionada, siento que yo también voy a aprender muchísimo de esta conversación, también ustedes igual del otro lado de la cámara, así que primero te voy a presentar para quienes dicen, ¿quién es esta persona que está sentada con Karina el día de hoy? Y es CIO Global de Grupo Pochteka, presidente de CISO Club, autor, speaker internacional, asesor de empresas como Televisa, BBVA y Santander, 2 veces nombrado por Forbes como uno de los genios de la transformación digital, entre muchas otras cosas. Así que yo primero que todo quiero preguntarte, dentro de todas esas cosas que haces, ¿cuál es tu trabajo favorito? Pues mira, Cari, gracias por las preguntas de esta noche. Nuevamente agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Mi trabajo favorito, y creo que fue una decisión de vida, fue entrar a la tecnología. Entiendo que estás bien involucrado en lo que tiene que ver con educación para personas que están aprendiendo de todo esto que tú ya tienes tantos años haciendo, ¿no? Regresar un poco de lo que la vida te ha dado. Y yo creo que conmigo la vida ha sido muy noble, ha sido una bendición. Entonces, el poder ayudar a gente joven, el poder ayudar a gente que tiene interés en una determinada tecnología, en una tendencia, para mí es muy satisfactorio. Hoy en día, como mencionaba, soy presidente del CISO Club y hemos generado academia, llevamos cerca de 12 diplomados, 12 generaciones, donde tenemos alrededor de 1,200 personas certificadas en el tema de ciberseguridad. Para nosotros la verdad es que es un gran honor la confianza que nos dan todos estos ejecutivos, mandos medios superiores que entran en la academia, pero lograr hacer llegar a ellos el conocimiento. Sí, además que este es un tema que está cada día más en auge, cada día más fuerte, ¿cierto? Se convirtió en algo muy, muy relevante. Los altos ejecutivos, los directores generales de las empresas tomaron más conciencia del riesgo y hoy en día se han visto fuertes ataques en México y en todo el mundo. Dentro de lo que es Américas, desde México prácticamente hasta Argentina, Brasil, junto con Brasil somos el país 1-2 en cuanto a la cantidad de volúmenes en cuanto a ataques, pero por darte un dato específico, simplemente en el primer semestre del año 2024 hubo en la Conducef 3.3 millones de denuncias por delitos cibernéticos. Entonces, ya no nada más es la parte corporativa, puede llegar a cualquier persona, a los hijos, ¿no? Cuando están los temas de redes sociales, con todos los temas de la evolución de la inteligencia artificial, el deepfake, ¿no? De opciones como tener 8 minutos que yo tomo de tu conversación en un Facebook, en un TikTok, en alguna de estas redes, y con 8 minutos nosotros podemos lograr, los que somos un poco de esta tecnología, hacer que tú digas lo que yo quiero que digas sin que tú jamás lo hayas dicho, ¿no? Ahí hay un ejemplo, alguna película como Forrest Gump, que la hacía en su momento Tom Hanks, ¿no? Hoy en día tú la puedes ver con ejecuciones como con John Travolta, o Brad Pitt, porque este deepfake hace que puedan ellos ser una simulación de lo que fue la película original. Y bueno, pues ahí están los retos, ¿no? Sí, que a pesar de que es un gran aporte para muchas cosas, no termina de ser peligroso, ¿no?
Desde luego, claro, la parte tecnológica tiene ahora muchos retos, lo que decíamos ahorita, la parte del reconocimiento facial, ¿no? Desde tu parte biométrica, la biometría, pero desde la óptica del habla, ¿no? Lo que tú puedes expresar, eso es un reto. Pero recordemos que también hay terceras personas, en ocasiones toman tu fotografía, toman tu voz, lo tiene un tercero, y si ese tercero no tiene llamemos la ética o la visión o el conocimiento o el interés de salvaguardar toda esa información que a ti te pertenece, puedes estar en un problema, ¿no? Y constantemente lo vemos en diferentes medios dentro de la Internet, en donde ya tomó un ciberdelincuente una base de datos del gobierno, ya tomó un ciberdelincuente una base de datos de una empresa. Entonces, pues puede ser un tema en donde te exhibes o te exhiben a un tema de tu seguridad personal. Claro, me encanta este tema porque es bastante amplio, viene desde mi contraseña de Facebook, algo que suena como tan pequeño, hasta robar una base de datos del gobierno. Así que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes de irnos a un pequeñísimo corte comercial, a mí me gustaría que me hables un poquito de todos estos nombramientos a título personal y también con empresas que has llevado a las listas de grandes transformadores digitales. ¿Cuál ha sido tu favorito o cuál ha sido el proyecto que siempre como que recuerdas de una manera especial? Pues yo creo que hay diversos, pero por ejemplo en Escaret, cuando estuve en la oportunidad de ser CIO de Escaret, hicimos un tema de la fotografía digital con reconocimiento facial. Y eso fue altamente innovador. O sea, ni Disneyland lo tenía. Nosotros teníamos la oportunidad a través de Escaret de visitar Disneylandia, de ver Epcot, de ver los estadios de fútbol americano, siempre tratando de observar las tecnologías que sacaban. Nosotros fuimos disruptivos con eso y eso produjo un alto nivel de incremento, ¿no? En la parte del ticket promedio y la venta y la satisfacción del cliente. Yo creo que eso fue muy, muy relevante entre los múltiples proyectos que hemos hecho de digitalización. Muy bien, me gusta y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero por ahora vamos a un corte comercial. Bienvenidos a Teamsanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Teamsanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Muy bien, estamos de regreso y continuamos con don Juan José Luis Cisneros. Gracias. Sí. Ahora, vamos a un Beat a Beat justamente contigo. Bien. Queremos hablar un poquito del pasado, el presente, el futuro, sobre tu carrera, para que nos cuentes un poquito más sobre tu historia profesional. Y vamos a empezar con una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué momento marcó tu decisión para dedicarte a la tecnología? ¿Fue algo que siempre te gustó o hubo como un momento en específico que recuerdes? Fíjate que es un tema muy curioso, pero es importante en mi vida. Yo realmente quería ser biólogo marino. Sin embargo, bien diferente, y a la fecha me gusta mucho el mar y los animales marinos, ¿no? Los peces, etcétera. Pero en su momento el tema es que no era tan común que los hijos anduviéramos en diferentes países, no había a lo mejor el recurso económico. La única universidad que permitía este tipo de estudios estaba en Baja California. Y bueno, en concreto no se tenía esa oportunidad, entonces empecé a tocar otro tipo de oportunidades. Y en la preparatoria me volví técnico en computación, una escuelita que estaba por División del Norte que se llamaba Instituto Mexicano de Informática y Computación Electrónica. Entonces todavía no entraba a la universidad y ya me había hecho técnico. Y luego entro a La Salle y en La Salle estuve trabajando un año como si fueras un tipo de aprendiz, ¿no? Un tipo becario, una práctica como un becario. Y ahí logré forjarme en lo que eran los inicios, ¿no? De la computación, con HPs, con IBM Sistemas 34 y 36, y sí me gustó. Entonces decidí ya entrar a la carrera de Ingeniería en Cibernética en La Salle, correcto. Bien. La generación 86-91. Muy bien.
Cuando estabas en ese momento ya empezando en la universidad, ¿tenías una idea más o menos de que tu vida iba a ser como es ahora, los proyectos que has creado y demás? ¿O durante el proceso fuiste descubriendo todo lo que realmente significaba la tecnología? No, yo creo que no. La verdad es que empezabas a programar en lenguajes muy básicos, como podría ser un BASIC, como un Pascal, un Fortran, pero no tenías claridad. Al menos yo no tenía la visibilidad de lo que iba a ser el mundo en términos de la tecnología y además todo lo que pasa posteriormente con cambios disruptivos como puede ser el Internet, ahora los móviles o los temas de inteligencia artificial. Así que fui construyendo alrededor de eso y más que haber pensado en la tecnología, de repente encontré una oportunidad en los temas de negocio, ¿no? Al grado de formar el primer local que existió ahí de la Plaza de la Computación, en ese momento Plaza de la Electrónica. Entonces fui más comercial del lado de los canales que realmente un optimizador o desarrollador de tecnología, aunque sí tengo por ahí alguna anécdota fuerte. Cuando estábamos en el segundo semestre en ingeniería, en el taller de electrónica, tuve la visibilidad de querer hacer un proyecto en donde grabaras la música en los discos duros. No existía eso. Y por más que traté de encontrar el tema en la UNAM o en el Poli, no había quien me ayudara a identificar cómo hacer un convertidor analógico digital. Y la realidad es que llegué al centro, por ahí también hubo algún personaje importante que acabó de terminar con la idea de este gran proyecto, se volvió una frustración. Y curiosamente un par de años después la marca Apple lo saca y se vuelve el mayor tema de innovación global, ¿no? La primer computadora que grababa música en un disco duro. Entonces, a partir de ahí yo creo que me nace mucho el tema de apoyar la creatividad, la disrupción y a todos estos jóvenes que quieren hacer algo nuevo. Entonces, sí soy un apasionado de apoyar a la gente joven buscando nuevos retos. Sí, eso justamente tiene mucho que ver con tu historial de negocios versus la parte tecnológica, como que lograste hacer un junte de ambas cosas. Me gusta mucho porque hay muchas grandes ideas que se quedan en ideas, justamente por la falta de apoyo que hablábamos antes fuera de cámaras. Correcto. Sí, esa es una realidad. Yo invitaría a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestros jóvenes a identificar estas oportunidades porque ha faltado ese impulso, ¿no? México está entre los 5 países que genera más cantidad de ingenieros a nivel global y ahorita que es un tema disruptivo, la parte de la inteligencia artificial podríamos ser un gran búnker de tecnología. Hace poco en el Computer Electronic Show de Las Vegas, en enero de este 2025, tú te paras ahí y está un país representativo como es Corea y trae 200, 300 empresas que están vendiendo tecnología y además, aunque tú no seas coreano, te dicen, oye, si traes una idea, una startup, una fintech o algo, vente a Corea con nosotros, desarróllalo y vamos a empujarte en comunidad para que esto sea un boom tecnológico. Y la primera pregunta es, ¿por qué no lo hacemos en México o en Latinoamérica? Y podríamos ser pues realmente muy importantes en un tema como ese, ¿no? Sí, siendo ya un país fuerte en temas de tecnología de por sí, ¿qué crees que hace falta para que se pueda desarrollar algún proyecto o algo así para poder apoyar a estas nuevas ideas de probablemente hay miles de jóvenes que dicen, me encantaría hacer esto, creo que puedo hacer con esta tecnología o con este aparato tal cosa y no encuentran tal vez el financiamiento para llevar a cabo uno de estos proyectos? Es una muy buena pregunta y no sé concretamente con qué contestarla, pero creo que haría falta gente interesada en este tipo de inversiones. Tú te vas a Estados Unidos, ahorita hay empresas conozco una muy de cerca que se llama Verdi, que es mexicana. De hecho, la semana pasada, de manos de Marcelo Ebrard, les dieron el sello hecho en México y las mencionaron como uno de los grandes líderes de las startups en México, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Hacen inteligencia artificial y llevan un producto que sale desde Asia, por ejemplo, tomando el barco, como hacen toda la logística, llega a puertos nacionales, la documentación, los papeles, que todo cumpla, hasta que lo llevas a las bodegas de la empresa que está haciendo la importación. Pero esta empresa encontró financiamiento en Estados Unidos. Compitió en 3 o 4 concursos donde había inversionistas norteamericanos y ganó en los 4 y escogieron la que más les gustó a ellos, ¿no? Entonces, la respuesta, creo, a tu pregunta es, me parece que ese tipo de esfuerzos de inversión en México no se dan o no se conocen tanto o no se dan con esa fuerza, ¿no?
Claro. pero en otros países sí, y entonces lo que pasa es que acaban tomando control de ciertas cosas de tecnología que seguramente en el futuro serán muy productivas. Sí, se terminan desarrollando esos proyectos que tal vez nacieron en México o en algún otro país, Claro, en el país que les brindó ese apoyo y esa inversión. claro. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas un poquito más personales, porque me gustaría saber de todos tus logros, ¿cuál ha sido uno de los que te ha dado más orgullo profesional? Pues mira, actualmente, como lo comentaba, soy presidente del CISO Club y el CISO Club sale de una situación que vivió el país. Me toca ser presidente del gremio bursátil en el Comité de Ciberseguridad o Seguridad. Llega el problema del sistema financiero mexicano en el primer trimestre, cuatrimestre de 2018, y tratando de ayudar a la comunidad empezamos a hacer diplomados, empezamos a llevar conocimiento de las marcas a la gente que estaba en ese momento cerca, y esto se ha desarrollado de tal manera que hoy somos más de 10,000 personas que estamos reunidas en torno a la tecnología con un interés en la ciberseguridad, que aglutinamos a los principales directores de ciberseguridad, o sea, los CISOs o CIOs, directores de tecnología o de transformación digital, en nuestra comunidad. Entonces, eso ha sido algo que a mí me llena de alegría, me da mucho regocijo, ayudamos a minimizar los riesgos, apoyamos a las empresas y tenemos ese acercamiento entre los grandes fabricantes, los grandes canales y las personas que lo necesitan en sus corporaciones. Ese yo creo que es un proyecto más allá que netamente tecnológico, humano, de negocios, y ha favorecido yo creo que a la industria en el país. Eso me gusta mucho. Muy bonito, sí, porque junta además muchas de las cosas que te gustan, los negocios, ayudar a otras personas que vienen dentro Claro. del mismo camino Claro. y también todo lo que tiene que ver con tecnología. Ahora que hablamos de la ciberseguridad, si tuvieras que explicarle a una persona que está apenas empezando a estudiar algo que tiene que ver con tecnología y dice, creo que me llama la atención la ciberseguridad. Estamos hablando ahora que es demasiado amplio, ¿verdad? Viene desde algo súper pequeño como mi contraseña de mi correo o cualquier red social hasta bases de datos de grandes empresas. Así que, ¿cómo lo resumirías muy rápidamente, ¿verdad? Para darle a una persona que está en esto una idea un poquito más clara de todo lo que significa un área como esta. Mira, creo que lo primero lo partiría como en dos. Una persona que quisiera ser estudiante, que se esté preguntando cómo salir adelante en su vida con una profesión, creo que aquí hay un área de oportunidad significativa. Puedes arrancar con un tema de una licenciatura, una ingeniería en sistemas, y luego en ciberseguridad vas a encontrar muchas áreas de especialización. Identidad, telecomunicaciones, routers, endpoint protection, la nube, la corporativa, la parte de redes industriales. Hay muchas especializaciones. Entonces, el espacio es muy interesante para aprender, para desarrollarse. Y ahorita pues hay una necesidad de por lo menos 3 millones de personas que puedan aportar ese conocimiento a las industrias para poder minimizar los riesgos en todas estas corporaciones. Si lo hablamos del tema de una persona común y corriente, ¿no? De una ama de casa, de un trabajador convencional, creo que tienen que tener muy identificado, sobre todo en este momento, que la ciberseguridad se ha convertido en un grave problema global. ¿Global a qué significa esto? Si tú te vas a estudios como la OCDE, ¿no? Te dicen que el primer riesgo mundial es el clima, pero el segundo y el quinto es la ciberseguridad y la identidad. Ahorita más o menos estamos hablando de que la ciberseguridad es algo así como el 1.5 del Producto Interno Bruto global. ¿Qué significa esto? Que es más importante que la venta de armamento, que es más importante que la venta de drogas, que es más importante, que deja más dinero que la venta de trata de blancas. A ese nivel es la ciberseguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sabemos miles, ¿no? 8,000 millones de seres humanos en la Tierra. Una gran cantidad de ellos usan un teléfono celular, 5G, 4G, tienen aplicaciones. Y todo eso, si lo pusieras plano, es la cantidad de oportunidades que tiene un ciberdelincuente para dañarte y para extraerte dinero, tu identidad, y ellos hacer pues un bien ilícito, ¿no? Entonces, pues hay que tener desconfianza, hay que cuidarse mucho de los errores, de no caer en la ingeniería social, de las campañas de, oye, te voy a dar 1,000 pesos si me depositas aquí en el Oxxo, y a la gente la engañan, a la gente... Cosas tan simples como los enlaces que muchas veces te llegan por correo electrónico o el mismo correo electrónico que ni siquiera
tiene un arroba de la empresa que se supone que te está escribiendo, ¿verdad? A veces son Correcto. cosas muy, muy pequeñas, muy básicas que todos deberíamos como de irnos instruyendo porque todo este tema de la ciberseguridad ha ido agarrando más y más fuerza, como dices tú, que le está ganando a grandes industrias, por llamarles de alguna manera, que generan tanto dinero. Sí, correcto. Si estás en una empresa, yo lo que te diría es, si la empresa te está dando algunos cursos, tómalos, ¿no? Toma ese conocimiento, es muy importante. Y si no estás en una empresa, pues hay que ver un par de videos, a lo mejor ahí en YouTube, de repente en los TikToks, etcétera. Sí hace sentido verlos para tratar de entender un poco cómo te están haciendo ingeniería social y los riesgos que puedes correr. Qué interesante. Siento que estamos rodeados de todo eso y está tan normalizado que ni cuenta nos damos cuando estamos siendo incluso víctimas, ¿no? Pues sí, hay ejercicios bien complejos, bien interesantes. Por ejemplo, hay ciberdelincuentes que en una backpack tal cual se ponen atrás una antena y tú puedes llegar a algún lugar de un café público y tú dices, me conecto a la antena de la empresa Juanita, que es la que está ahí siempre, y el ciberdelincuente tiene Juanita 2. Entonces tú ves Juanita 2, te conectas pensando que es el lugar, te conectas, pero te conectaste a su backpack. Y su backpack a su vez te manda a la antena de la empresa Juanita. Pero todo lo que escribes, todo lo que escribes pasa por su computadora. Entonces, si tú escribes tu cuenta, si tú escribes tu password, todo está filtrándose por la computadora de este ciberdelincuente, que lo que está haciendo es capturar la información que tú transmites. Eso se llama un modelo de man in the middle, ¿no? Un hombre en la mitad. Y te capturan toda tu información. Eso sí es un poquito más elaborado, pero es una realidad, o sea, pasa porque pasa. Qué locura, sí, estamos tan expuestos que de verdad a veces ni cuenta nos damos porque ahora la tecnología está alrededor de nosotros para absolutamente todo lo que hacemos, entonces existen tantas maniobras de los ciberdelincuentes que es difícil de identificar, pienso yo, como una persona que no trabaja en eso. Yo, como no ciberseguridad experta, me parece que sí es difícil de identificar, pero es muy interesante porque tenemos espacios como este para nosotros incluso ir dándonos cuenta de qué cositas podemos ir cambiando y a qué cosas le tenemos que poner atención también, ¿no? Correcto. Entonces, vamos con una siguiente pregunta que dice así: ¿qué tiene el liderazgo tecnológico que te apasiona tanto? Mira, lo primero es la palabra per se de liderazgo. Finalmente, como líder, guías con tus actos, ¿no? Con tu actuar en el día a día a gente. Y vas desde tus hijos, desde personas muy jóvenes. Yo he dado conferencias de seguridad en escuelas en donde hay primaria y secundaria, y ya desde ahí les estás enseñando, a lo mejor estás creando en ellos una motivación. Cuando estás en una organización y tú tienes un equipo a tu cargo, es cómo logras que la gente quiera estar en tu departamento de tecnología, cómo logras que todo eso que estás creando se vuelva algo que potencialice a tu organización y la lleve más allá, ¿no? He tenido la fortuna de llevar prácticamente a 4 empresas diferentes a ganar premios de innovación tecnológica, ¿no? La última, la Casa de Bolsa Finamex, que hoy en día es la líder del mercado, pero cuando ganamos ese premio, pues estábamos entre las 4 empresas más innovadoras del país, ¿no? Y así te puedo comentar cualquier otro caso. Sí, hablemos un poquito más de eso. Cuéntame un poquito de cada uno de esos casos, a ver, porque me imagino que son diferentes proyectos, ¿no? Sí, bueno, muy interesante, por ejemplo, en Xcaret, en donde sacábamos reconocimiento facial. Ellos trabajaban o trabajan con un tema que a la gente le gusta mucho. Llegas a un parque muy hermoso en donde la gente pasa momentos maravillosos, mágicos, y les tomas una fotografía. Pero cuando eso se digitalizó, el tema de la digitalización implicó que tú le pudiste dar al cliente no nada más una foto impresa en papel, sino ya fotos múltiples digitalizadas, lo cual le da una mejor satisfacción al cliente, pero además incrementa el valor del ticket promedio, y eso generó un alto rendimiento, una alta rentabilidad para la organización, ¿no? Finamex hicimos todos los cambios en su momento, ahora ya es un poco más común, pero temas de las conexiones, de la potencia de los servidores, de las telecomunicaciones, y el día que cayó el COVID, fue la primera empresa que al día siguiente, cuando dijeron todo el mundo se va a su casa, la primera casa de bolsa que pudo estar conectada a nivel nacional, y eso incrementó su volumen de clientes activos porque estábamos operando al día siguiente de manera remota, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías son súper interesantes, y muy padre que cuando se vuelve un tema disruptivo tú las pongas y además sean galardonadas. Exacto.
Muy bonito, pues continuaremos hablando de más de estos proyectos más adelante porque nos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y regresamos. Regresamos y antes de continuar con más información, quiero contarles que TeamSanet es una empresa especializada en la venta y arrendamiento de equipo de cómputo, impresoras y soluciones tecnológicas integrales. Se enfoca en brindar a empresas y profesionales acceso a tecnología confiable, eficiente, actualizada, con planes flexibles y soporte técnico especializado. Con TeamSanet, su negocio contará con las herramientas necesarias para operar con seguridad, productividad y alto rendimiento. TeamSanet, tecnología que impulsa tu crecimiento. Y así volvemos a un bloque más. Y en este momento iniciaremos nuestra siguiente sección prompeando con Juan José Luis Cisneros. Entonces, tenemos algunas preguntitas aquí sobre tendencias y México. Vamos a hablar un poquito también del mundo internacional en cuanto a tecnología y empezamos hablando de México justamente. ¿Cómo crees que está México establecido hoy en TI frente al resto del mundo? Creo que tenemos muchas oportunidades, lo mencionabas en un bloque anterior. México es uno de los 5 países con más cantidad de ingenieros egresados de nuestras universidades. Entonces, la oportunidad de crecimiento, sobre todo en un mundo disruptivo digital como es el de hoy, es altamente importante. Si hablamos de disrupciones, estás hablando de antes de los años 2000, la llegada del Internet, después la segunda disrupción son todos los móviles, los teléfonos móviles, y hoy en día la inteligencia artificial, la cual no puedes dejar a un lado. La realidad es que esto está automatizando procesos, puede que tome algunas posiciones laborales en la organización o en las organizaciones. Entonces, se requiere talento que esté especializándose tanto en la programación o en la utilización de herramientas como va a ser la inteligencia artificial y todos los componentes que tiene, ¿no? Como el modelado de lenguaje, el machine learning, etcétera, va a ser muy, muy significativo. A mí me ha dado mucho gusto que últimamente he visto algunas escuelas a nivel primaria, ¿no? Por ahí el Ashmont, que lo conozco, pues es una escuela que va a dar inteligencia artificial a sus chicos de primaria. A ese nivel de importancia hay que tomar lo que viene en el mercado. Entonces creo que México tiene una oportunidad significativa. En términos de ciberseguridad, creo que estamos haciendo cosas interesantes, veo más universidades involucradas, pero el reto es grande, ahí lo mencioné también hace rato, hay cerca de 3 millones de posiciones necesitadas para los temas de ciberseguridad. El tema del desarrollo en cuanto a tecnología, disrupción y negocios, creo que nos hace falta punch, lo que mencionábamos también, inversiones, que la gente pueda tomar más tiempo para creer, ¿no? No tenemos una cultura, pareciera ser como que estamos más enfocados en el tema del servicio, de ser empleados, En crear nuevos que en proyectos. crear negocios y proyectos, ¿no? Y hay otras culturas en el globo que desde muy pequeños les están diciendo, tú tienes que ser empresario, tienes que ser comerciante, tienes que crear tus propios proyectos. Correcto. Y aquí no, aquí parece que te están enseñando más en las familias a cómo vas a ser un buen empleado. Sí, cómo conseguir un mejor puesto. Exacto. Entonces, esa parte creo que puede ser un reto interesante, pero es más a nivel cultural. Entonces, es un poco como lo veo. Claro, y qué interesante eso de que mencionabas que en la escuela le enseñan a los chicos sobre inteligencia artificial, porque creo que tal vez uno de los problemas más grandes con todos estos cambios tecnológicos, tener el internet siempre en la palma de tu mano, tener incluso inteligencia artificial siempre a la mano, uno de los problemas más grandes es que hay muchas personas, tal vez muy jóvenes, que no saben qué hacer con eso. Entonces puede ser algo tanto beneficioso como no tanto cuando no lo utilizas de una manera correcta. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la inteligencia artificial va a traer algunos retos, por ejemplo, del tipo ético, ¿no? Exacto. O del tipo legal. Déjame poner algunos ejemplos. Yo conozco personas muy, muy jóvenes que ya están creando música totalmente electrónica con una calidad espectacular y todo lo hacen a través de herramientas digitales y con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿de quién es la canción o de quién es la melodía? ¿De un robot de inteligencia artificial o es del joven que la produjo? Y una vez que la produce, ¿qué? ¿Se va a regular como un derecho de autor, sí o no? Todavía hay tantas preguntas alrededor. Alrededor, de la inteligencia sí. artificial. En la academia,
pues cuando tú terminas un proceso de maestría, de doctorado, pues está muy penado que tú hayas hecho un copy, ¿no? De algún otro documento oficial, de alguna otra tesis, ¿no? Y ese tema pues es bastante penado dentro de las universidades. Y hoy los jóvenes le dicen, hey, ChatGPT, genérame la tarea, y lo están creando. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que ya tienen un acceso tan automatizado al conocimiento que en lugar de tener que aprenderlo, como lo hacíamos hace 30 años, que literalmente lo memorizabas, ahora se lo preguntas a una tecnología? Pareciera ser que deberías tú de tener más el conocimiento y tratar de ser un poco más culto, como normalmente lo llamamos así, pero lo que no vas a poder competir es que en cualquier momento con que le digas, oye, ChatGPT, dime esto, te dé la respuesta de todo lo que necesitas. Entonces, va a haber un balance importante en ese orden de ideas. Pero yo como padre no le frenaría a un hijo la oportunidad de conocer y capacitarse en eso, porque es con lo que va a vivir. Sí, creo que pone mucho a prueba la ética de cada persona y es un poco a prueba y error de cómo lo utilizan, ¿no? De poder utilizar la inteligencia artificial o las redes sociales, incluso cualquier cosa que tenga que ver con internet, tecnología y tanta información que nos está llegando todos los días, poder utilizarlo a nuestro favor de una manera que nos ayude a nosotros a aprender y no que la tecnología haga el trabajo por nosotros, ¿no? Pues bueno, ya viene... es que es bien interesante la manera en la que lo moldeas, pero no sé, voy a poner un par de retos. La medicina. Creo que es muy interesante acercarse con un profesional en medicina y que te dé su punto de vista, pero tú toma un estudio químico el día de hoy, se lo pones a un ChatGPT, te dice perfectamente, y si no, con un alto porcentaje de éxito, lo que te va a decir un médico en un face-to-face, ¿no? Entonces, quizás de primera mano hay cosas que puedes consultar ya en términos de medicina y te lo va a decir, y eso va a crecer enormemente. Legalmente, pues también tú puedes poner un caso y ya te dice hasta con qué artículo y cómo defenderte y etcétera. O sea, es muy, muy avanzado y esto tendrá 2 o 3 años que se está viendo más, por ejemplo, en México. Espérate que sean 10 años, la cantidad de información que tiene, la cantidad de análisis, etcétera, va a ser brutal. Si eso le incrementas, que hoy tenemos procesadores Core i3, Core i5, Core i7, pero lo que viene en el futuro inmediato van a ser, por ejemplo, procesamiento cuántico. Y el procesamiento cuántico ejecuta muchísimo más rápido los cálculos matemáticos. Pues la cantidad de información que puede ser evaluada, procesada por estos nuevos equipos de cómputo que van a tener procesamiento cuántico va a ser exorbitante. Sí. Entonces la velocidad con la que puedes descifrar un documento o analizar, en el ejemplo que poníamos, un estudio clínico, pues es absurdamente irrisorio en la velocidad tan rápida en la que se va a lograr. Tienes un doctor en el bolsillo. Pues sí, por eso digo, o sea... Enciclopedia, doctor, de todo. Quisiéramos que no fuera así, pero pues la realidad es lo que es. Es lo que es. Exacto. Muy bien, continuemos y dice, ¿qué tendencia te tiene más alerta? ¿La inteligencia artificial, los ciberataques industriales o los deepfakes? Bueno, tú mencionaste 2 temas que tienen que ver con ciberseguridad. 2 temas que tienen que ver con ciberseguridad. Y uno son los ataques industriales y otra cosa es el deepfake. En el caso de los ataques industriales, es una tendencia que se nota claramente de acuerdo a las estadísticas globales de las grandes empresas que hacen evaluación de ciberseguridad y se ve mayormente un impulso en el ataque industrial en lo que concierne a los ransomwares. ¿Qué es un ransomware? Es la encriptación, el secuestro de tus computadoras que controlan un proceso industrial. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una organización por acá, por Guadalajara, que tiene, no sé, 200 máquinas de producción y luego aquí en medio tiene su área de almacenamiento, sus góndolas, y del lado derecho tiene los sistemas de traslado, es decir, los camiones que llevan el producto con sus clientes. Bueno, les secuestraron, les encriptaron los servidores que controlaban los robots de las góndolas y ya no pudieron poner su producción en las góndolas porque el robot no se movía. Sí, no tenían acceso. No tenían acceso. Y luego no pudieron sacar el producto de las góndolas, el famoso picking, a los transportes para ir con sus clientes.
y los pararon una semana. Marx, la empresa más importante naviera del mundo, estuvo parada también más de una semana. O sea, los gastos y las pérdidas se vuelven multimillonarias. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, a nivel mundial, los ataques de OT no están siendo algo que todavía afecte de una manera importante lo que puede ser la salud o la vida de la gente. Ha habido casos en donde atacan a algunos controladores de empresas y entonces te afecta, no sé, una válvula de nitrógeno y eso se libera y a lo mejor produce otra reacción y acabaron matando personas. Pero ponte a pensar en algún hospital o alguna fábrica de un producto que tenga que ser muy frío, insulinas, y que eso a través de un ataque se corrigiera la temperatura de donde están las insulinas y perdieran su capacidad y luego alguien que la requiere se la pone y ya no sirve, puedes jugar con su vida. Entonces, el tema de OT es muy importante, pero luego hablabas del tema de deepfake. Deepfake es muy importante porque es un tema de identidad. Lo que hablábamos, tu reconocimiento facial, tu reconocimiento de la voz, al final el camino es un tema biométrico. Y si tú te pones a pensar hoy en día, hay veces que, no sé, hay retailers que no me agrada, y lo voy a decir como es, un Walmart. Ahora te ponen a ti de ser cajero, ya no contratan empleados, ¿no? Sino tú vas y tienes que hacer tu autopago. Y en el autopago te están grabando. ¿Cómo por qué te están grabando? Y te están tomando todo tu biométrico del rostro y tus expresiones faciales. Y si un día ellos los vulneran, ¿dónde queda la privacidad de tus biométricos? En este caso, el rostro, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un tema significativamente importante en términos de riesgo. ¿Por qué? Porque mañana, si en otra empresa toman un biométrico de rostro, pues, y si esto fue secuestrado, fue violentado y salió, pues alguien más va a tener tus facciones, ¿no? Y puede ser muy riesgoso. Entonces, también tiene un tema significativamente importante. Y la inteligencia artificial, a su vez, pues lo estamos platicando, ¿no? A nivel, lo que puede ser la IA, por la volumetría de información que puede procesar, hoy en día ya hay, hablas tú de tu user y password, ¿no? Y tu password se encripta, se garantiza con diferentes formatos de encripción para que el password no sea vulnerado. Con el cómputo cuántico y la inteligencia artificial, eso mañana lo van a descifrar muy fácilmente. Entonces ya hay otras invenciones, otras estrategias para hacerlos mucho más revertir un poco ese efecto. Entonces la inteligencia artificial a su vez te ataca, pero tú también estás atacando. Hay mayor oportunidad de que tengas ataques, pero también hay mucho más herramientas que tratan de identificar esos ataques para minimizar los riesgos. Entonces, pues las tres son significativamente importantes y yo no dejaría de ver de manera individual a ninguna de las tres. Yo me ocuparía por estar atento en ellas. Muy bien. Sí, yo creo que son temas que en este momento están demasiado en crecimiento y no es posible como definir hoy cómo están, porque mañana va a estar bastante diferente, ¿no? Es algo que está en constante evolución de manera sumamente rápida y no es posible como prever cómo va a ser un tema de ciberataques tecnológicos o industriales, incluso en 6 meses, 1 año, 10 años. Cambia muchísimo. Sí, la adaptabilidad, ¿no? La resiliencia son elementos en los que en los últimos años se han estado hablando mucho y tienes que ser muy adaptable, tienes que ser muy ágil, ¿no? Para los cambios, el movimiento, la celeridad con la que está pasando es fundamental. Muy bien. ¿Cómo cambia el juego la nube para industrias reguladas como la banca o energía? Bueno, particularmente en la banca hace pues aproximadamente 7 o 8 años, aparentemente preguntabas o informabas que te ibas a ir a la nube, pero en la realidad es que había elementos muy concretos que prácticamente era pedir permiso y autorización para poderte subir a la nube. Hoy sigue habiendo regulaciones, pero ya es un poco más abierto, ¿no? Tú ya hoy puedes comprar acciones, puedes hacer inversiones en aplicaciones móviles que a su vez están en la nube, ¿no? Entonces ya es mucho más factible, pero por otro lado, pues también las industrias a veces se querían saltar la regulación y a lo mejor el Banco J pues ya no ponía una aplicación como Banco J en la nube y le llamaba mis inversiones gordito, y mis inversiones gordito eran lo mismo que el Banco J, pero lo hacían como una fintech para tratar de evitar toda la parte regulatoria. Hoy en día en el país ya hay una
una regulación mucho más firme, mucho más clara, y eso le da mayor certeza a los inversionistas para poder trabajar su dinero en ellas. Y bueno, la oferta ha crecido de manera muy, muy significativa en el mercado mexicano, ¿no? Muy bien. Inclusive, por ejemplo, tienes algunos que he visto con mucha fuerza, Clara, ¿no? Nubank, creo que han repuntado de manera significativa, pero tienes el ejemplo, hablabas hace rato de los proyectos interesantes. Cuando estuve en la casa de bolsa Finamex, Mercado Libre, Mercado Pago, no eran una industria regulada financieramente. Entonces, ¿qué pasaba? Tú vendías un carro y tú, Cari, ese día vendiste el carro, vamos a pensar que fueron lunes, pero no sacaste tu dinero del carro que vendiste el lunes. ¿Y dónde se quedaba? Se quedaba en Mercado Libre. Y al día siguiente a lo mejor tú sacabas el dinero, pero no era correcto que el dinero se quedara ese lunes en el ejemplo de Mercado Libre. Entonces, ¿qué pasaba? Que empiezan a trabajar directamente con industrias de inversión, con empresas de inversión, y lo que quedaba en el dinero de la gente que no se invertía, lo mandaban a invertir a un día, y al día siguiente ya te empezaban a dar rendimiento a ti, que habías dejado tu dinero ahí, y eso ya era transparente dentro de la óptica de la normativa financiera. Hoy en día lo que en Mercado Libre era una compraventa entre particulares y luego se volvió un monstruo al nivel de estar compitiendo en mercados nacionales como con Amazon, pues hoy ya es una industria financiera, ¿no? Y ahí tienes Mercado Pago y ya tienes ahorita, si te vas a tu Hotmail, seguramente verás que ya te dicen, oye, haz una inversión en lo que empezó como un compra y venta entre particulares. Esa es la evolución de esto. Sí, qué interesante. Muy bien, vamos con, ¿crees que la política pública está al nivel del ritmo tecnológico? Desafortunadamente no. Voy a tratar de ser agnóstico en cuanto a mi opinión política, aunque no me encanta quedarme callado, pero yo creo que estas personalidades se la pasan pensando en su poder, en sus intereses personales, en mantenerse ahí porque eso les da beneficios personales realmente. Pero no hay un foco transparente, un foco significativo para impulsar la tecnología en el país. Conversábamos fuera, ¿no? Un ejemplo muy simple. El clásico pleito de que si Uber tiene que estar regulado, Didi tiene que estar regulado, que si van a pagar seguro social, que si van a pagar impuestos. No es rocket science para un país, pues crear un aplicativo que sustituya a Uber y a Didi. Y haces un aplicativo de transporte como lo hacen estas empresas y tendrás tu aplicativo mexicano, sacas a Uber del país, sacas a Didi del país, cobras los impuestos necesarios, regulas a todo el país y entonces ya nadie se está peleando. ¿Cómo es posible que no lo hacemos? Bueno, hasta el metro y el cablebús tienen su aplicación. Pues imagínate. En cambio, un Uber y un Didi, una gran cantidad del dinero que uno de los operadores gana, se lo llevan a otro país. Ni siquiera se queda en nuestro país, ¿no? Aunque trabaje acá. Aunque trabaje acá. Entonces, por una cosa tan simple, tan básica, que cualquiera se le puede ocurrir, no lo hacemos en nuestra propia industria. Y de eso podremos hacer todo lo que se te ocurra, pero no hay un foco. Sí, están más preocupados por la política que por la tecnología. El apoyo y la inversión. Claro. Para eso. Muy bien. Ahora, ¿qué consejo le das al talento joven que quiere ser el próximo CISO Rockstar? Que nunca dejen de soñar, de creer, que no importa lo que pase en medio de su camino, se detengan. O sea, envidiosos, estorbos, incrédulos, va a haber muchísimos. Y nuestra cultura no ha sido diseñada para que creas en ti, para que impulses, para que vueles. Otra vez, estamos más dedicados al servicio que a la construcción, y eso es un grave error. Entonces, lo primero que le diría a cualquiera es, luchen por sus sueños, ¿no? Aspiren a crecer tan alto como sus sueños lo permitan, ¿no? Para atrás ni para tomar impulso. O sea, es un tema de cultura, no es un tema de tecnología. Es un Pero tema es una cultura que hay que ir como creando poco a poco, ¿no? Porque es un cambio social súper grande el hecho de que a muchos nos han criado en cómo vas a conseguir tu primer empleo, a dónde vas a trabajar y no qué vas a crear para ti mismo, ¿no?
Sí, sí, eso es una realidad. Así que yo trataría de perder el miedo y dar ese paso adelante. Pero otra vez, nuestra cultura típicamente nos ha llevado a buscar un lugar atrás de un escritorio, a buscar un lugar atrás de un mostrador, en lugar de ser significativamente gente que impulsa y que crea en sí mismo. Entonces es un tema de cultura, más que de tecnología y del gran rockstar CISO, del gran rockstar CIO, pero hay que creer en ti. Yo me burlo mucho, pero fui medio vecino de Los Ángeles Azules, ¿no? Y entonces yo crecí en Iztapalapa, entonces yo siempre digo de Iztapalapa para el mundo. Entonces, ¿por qué? Si yo vengo de ahí, de una cama humilde y empujaste, por eso hablo así, de decir, te vas a encontrar con 1000 cosas que te estorban en el camino. Quítalas, o sea, vas para allá. Ahora, eso es como lo cultural. Las cosas que tienes muy claro es que esto no se hace fácil, esto requiere de disciplina, esto requiere de tener objetivos claros, a dónde vas, de estudiar. O sea, no te van a llegar las bendiciones nada más por obra del Espíritu Santo. Hay que estudiar, hay que profesionalizarse. Esto amerita tiempo. Cuando yo hice mis libros, los escribía de 10 de la noche a 4, 3 de la mañana. Y al día siguiente a trabajar. Y al día siguiente a trabajar, es correcto. Cuando estuve en la universidad, yo empiezo en la universidad y además empiezo mi familia a los 19, 20 años. Yo trabajaba 20 horas diarias. Pero si la gente no se disciplina, no estudia y no lucha por lo que quiere, no lo va a lograr. Pero lo más importante es que con la tecnología ahora creo que sería más fácil. Más fácil. O sea, antes tenías que moverte de un lado para otro para lograr y alcanzar tus metas. Hoy agarras una computadora sentado con el internet de tu casa y puedes volverte millonario. Y no haciendo YouTube y TikTok, ¿no? Haciendo cosas interesantes de tecnología que se vuelvan disruptivas. Sí, yo creo que también dentro de lo que dices, además de prepararse, estudiar, pienso que prepararse en cuanto a negocios es sumamente importante, además de tener otra especialidad para que el proyecto que quieras crear pueda tener éxito, porque a veces hay muy buenas ideas que no logran salir de ser una buena idea porque ya la ejecución es difícil si no tenemos esa formación de negocio, ¿no? Pues a lo mejor también pensaría en eso, ¿por qué la cultura del país no hace que te enfoquen en los negocios? Te enseñan medio a ser perico, a repetir un montón de cosas que a lo mejor nunca acabas utilizando, pero no te enseñan a hacer negocios. A lo mejor porque a la misma cultura del país no le interesa, porque te prefieren como más sumiso, menos creativo, menos impulsor, menos rebelde y más independiente. Entonces, te mantienen ahí, es más cómodo, ¿no? Claro, y se ve muchísimo. Pero nosotros nos vamos a separar unos segundos, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más plática. Nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar. Constantes, con un poco de magia y sin hacerle caso a las voces que nos atacan. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Estamos de regreso y ahora vamos con El Buscador, una de mis secciones favoritas del programa, y vamos a hablar de diferentes temas, una preguntita clave de cada uno. Entonces, la primera será transformación digital, el primer tema. Y dice así: has liderado cambios profundos en sectores críticos como el bursátil y energético. ¿Cuál ha sido el bug más difícil de resolver en la transformación digital? El cambio cultural. El cambio cultural. ¿Qué es lo que sucede típicamente en las organizaciones? Vienes trabajando con ciertos procesos. Hay gente que a lo mejor ya tiene antigüedad en la organización. Entonces, cuando pueden percibir un temor porque tienes una nueva tecnología, porque pueden pensar que su trabajo va a cambiar o que van a perder el empleo porque traes una transformación digital, ese cambio transformacional, ese cambio de cultura es un grave problema y es un gran reto en las organizaciones, ¿no? Al grado de que lleva a haber posiciones en la empresa que se llama de change management, ¿no? El cambio cultural. Entonces, eso es fundamental. Los presupuestos yo creo que también son importantes porque usualmente la dirección general o la dirección financiera te van a pedir
un retorno de inversión. Cuando hablas de disrupción, en muchas ocasiones puede ser transformación digital, disrupción también. Es a veces complicado determinar con precisión cuál va a ser el retorno de inversión. Es correcto. Entonces yo creo que son por ahí los 2 retos más significativos. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente tema, liderazgo y ciberseguridad, creo que de tus favoritos. Claro. Vamos con, ¿qué competencias debe tener un líder de ciberseguridad para enfrentar amenazas que vienen con inteligencia artificial o cibercrimen estatal? Pues mira, debe ser muy resiliente, debe tener mucha claridad sobre el entendimiento de que todos vamos a ser atacados. Hoy en día no hay ninguna estrategia de ciberseguridad que sea 100% una garantía para ninguna organización. Tienes que tener claro que te van a atacar, tienes que tener claro que tengas los planes que puedan hacer que tu empresa se recupere, que puedas detener un ataque, que puedas contrarrestar al enemigo. En lugar de ser reactivo, te tienes que convertir en una empresa que utilice procesos y tecnología de forma proactiva. Así como hay atacantes que utilizan la inteligencia artificial, también hay tecnologías, o así que los buenos, que están utilizando inteligencia artificial, con lo cual puedes contrarrestar de una manera importante. Eso te lleva, entonces, dentro de las competencias o los valores o los talentos que tiene que tener un CISO o una persona en la seguridad. Entonces, una es la parte de la resiliencia, pero la otra, la capacitación constante. Cambia mucho todo este tema de la seguridad. Hay muchas áreas de oportunidad. Ya mencionábamos identidad, data loss prevention, comunicaciones, endpoint protection, la nube. Es que cada sistema, cada empresa tiene necesidades y procedimientos distintos, ¿no? También, correcto. Entonces, tienes que ir capacitándote en las necesidades propias de la organización, entendiendo el mercado. Creo que has sentido estar muy al pendiente de todas las tendencias relevantes de los estudios que se hacen a nivel global, y eso te permitirá construir una mejor estrategia de ciberseguridad para que minimice el riesgo corporativo, ¿no? Entonces, la apertura, no pensar, o sea, ser una persona abierta que pueda entender otras tecnologías, no cerrarte o pensar que ya lo tuyo es lo mejor. Entonces, eso ayuda mucho. Claro, y también creo que es difícil al momento de cambiar de empresa, en el momento que uno tiene un cambio de empleador, por ejemplo, porque cada tecnología, cada procedimiento es radicalmente distinta. Entonces, si te cierras a que tu manera de ejecutar las cosas es la única, el cambio es más difícil, ¿no? Sí y no. Sí, cuando cambias de empresa, los procesos seguramente serán diferentes, pero hay cosas, digamos, un poco más estándar. Si en una empresa utilizabas una nube de Azure, de Microsoft, y en la otra utilizas Amazon, ok, son empresas que se manejan diferentes, pero los conceptos de estrategia base, ¿no? Para la ciberseguridad a lo mejor son similares o los mismos. Tú lo que tienes que entender es qué tecnologías tienes en una empresa, qué tecnologías tienes en la otra, para poder utilizar este marco de madurez y de ciberseguridad. Entonces lo tienes que entender y otra vez te tienes que acoplar, tienes que estudiar, tienes que cambiar un poco y poder entender lo que cada tecnología trae para poderlas hacer que funcionen. Sí, estar siempre dispuesto a ese cambio y estar versátil en cuanto al aprendizaje. Sí, y en ese mismo aprendizaje tenemos un punto clave que no hemos tocado, que significa que por lo menos el 80% de los problemas de ciberseguridad en el planeta vienen por el factor humano. Entonces, esa famosa capa del ser humano es quien te da un clic y entonces entra un malware, quien te da un tema de ingeniería social, a quien engañan, a lo mejor en un intercambio de correos electrónicos y lo hacen que produzca una vulneración financiera a la organización. Entonces, el factor humano es lo más importante. La capacitación al factor humano es significativamente relevante en todas las organizaciones. Claro, puedes tener el mejor de los sistemas y el mejor escudo, por decirlo de alguna manera, que con un pequeño error humano puede entrar por ahí el problema, ¿no? Correcto, así es. Muy bien, vamos con el siguiente tema, que es transparencia y colaboración. Tú impulsaste el proyecto MISP y colaboración con CISO Club. ¿Cómo se construye confianza entre empresas, gobiernos y academia en un entorno digital? Bueno, más haciendo una aclaración, la parte de CISO Club surge posteriormente a mi incorporación o trabajo como presidente del Comité de Seguridad del Gremio Bursátil.
Y el proyecto MISP realmente surge como presidente del gremio bursátil, en donde, a través de un proveedor significativo de ciberseguridad en el país, logramos hacer esta implementación. Y esto lo que hacía es que se conecta con otros MISP globales y daban alertas tempranas. Si en Europa, si en Asia había un ataque a una institución financiera, estos MISP se enteraban y te mandaban la información. Y entonces en México te podías dar cuenta de una manera anticipada que había este tipo de ataques, avisabas a las casas de bolsa y las casas de bolsa se podían prevenir de este posible ataque, ¿no? Ya luego CISO Club viene más adelante, algunos años después, cuando ya nos convertimos en la comunidad más importante de ciberseguridad de México y Latinoamérica, que tenemos más de 10,000 agremiados, ¿no? Que tenemos el apoyo, la confianza y la oportunidad de trabajar con las grandes marcas de México y el mundo, ¿no? En materia de ciberseguridad, fabricantes, canales, mayoristas, y pues trabajamos fuertemente para ayudar a todos estos CIOs, CISOs y CTOs interesados en la ciberseguridad. Y ahí entra un poco lo que decías ahorita, el tema del liderazgo. Realmente, a través de un trabajo muy profesional y constante, ya prácticamente por 8 años, hemos logrado la confianza de todos ellos. Entonces sentimos que somos unos líderes éticos en ese rubro llamado ciberseguridad, y hacemos diplomados, hacemos eventos. Ahorita en septiembre tenemos la premiación de los LATAM Awards, ¿no? Para los mejores proyectos de ciberseguridad. Entonces es ahí en donde demostramos el liderazgo, y también somos ya reconocidos y vistos en Américas, ¿no? Muy bien, sí, los resultados siempre hablan. Correcto. Entonces, muy bien. Perfecto, vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y ya casi venimos a despedirnos, se nos está acabando el programa, pero ya casi regresamos. Ya casi vamos llegando al final de este episodio de Código Abierto, pero ahora vamos con algunas preguntas rápidas para una mente rápida. Ok. Entonces, quiero saber si me pudieras contar cuál es tu mayor aprendizaje en más de 30 años de carrera. Lo que he aprendido y me gusta mucho hacer es ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Me encanta. ¿Qué tecnología del futuro te emociona más? Creo que hay muchas tecnologías que se van a crear, pero algo en particular que me está llamando mucho la atención es el tema astronáutico, pero fuera del planeta. Es decir, tú conoces hoy la NASA y es la astronáutica tradicional, que si volamos a Marte, etcétera, pero hay esfuerzos muy significativos en donde ya hay incluso seguridad como ejército, ¿no? Fuera del planeta Tierra, que están circundando y están cuidando pues las bases militares. Por ahí mi hijo tiene mucho foco. Quiere ser un astronauta, próximamente será un astronauta mexicano, pero eso cuando me lo platica, como tecnología me apasiona mucho. Claro, porque suena tan lejano, pero realmente lo vas a vivir de primera mano. Y muy cerca. Sí, impresionante, muy bien. Un libro que todo líder debería de leer. Un libro que todo líder debería de leer. Yo creo que cualquier libro que tenga que ver con finanzas y con liderazgo son fundamentales, porque eso va a ayudar a que tengas mucho más conciencia de cómo apoyar, nuevamente lo que hemos hablado consistentemente este día, a todas las culturas y a todas las sociedades para que impulsen su crecimiento. Claro, hay mucha variedad de libros, ¿verdad? Y además creo que no hacemos clic con todos, entonces es importante lo que dices, algo de finanzas, algo de liderazgo, no necesariamente el que a ti te fascine leer, a mí me va a funcionar, ¿verdad? Entonces es un poco de ir probando, aprendiendo también qué escritores o qué casos te llenan. Pues mira, a mí me gustó en su momento temas como Kaplan y Norton, que hablaban más de balance scorecard y estrategia, esa parte en donde ves perspectivas financiera, comercial, operaciones y factor humano y cómo lo aplicas a la organización. Creo que eso te da un panorama muy general y muy completo de cómo necesitas liderazgo, pero necesitas finanzas, y todo es un tema integral para que las organizaciones crezcan. Bueno, hablemos de libros. Me estabas contando de tus 2 bestsellers, entonces hagamos un pequeño resumen porque ya casi se nos va el tiempo del programa, pero un pequeño resumen de cómo fue ese lanzamiento del primer libro que se nos fue bestseller y no sé si lo viste venir o no.
No, realmente no. Yo lo que quería hacer era, como decían por ahí, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y entonces cuando aquí la regulación financiera dice tiene que haber una posición de un CISO, un Chief Information Security Officer, en las empresas, principalmente bursátiles en ese momento y en banca, lo que yo identifiqué es que el director general, el CEO, no hablaba de tecnología o ciberseguridad y el de ciberseguridad no hablaba en términos de estrategia y negocio. Entonces dije, pues voy a escribir ese libro de ciberseguridad estratégica para directores generales, empresarios y altos ejecutivos. Y lo que yo quería era tratar de comunicar entre ellos una mejor forma para hablar de la ciberseguridad. Entonces lo ponemos por ahí en Amazon y se vuelve bestseller, ¿no? Entonces ya llegaron muchas marcas y me pidieron una edición y le pusieron el sellito de su empresa y lo empezaron a regalar. Y un par de años después pues desarrollé otro también de ciberseguridad para ejecutivos y también lo pusimos por ahí en Amazon y también se volvió bestseller. Entonces fue todo un éxito. Gracias. Muchas felicidades. Así que esos también van para la lista del libro que todo líder digital debería leer. Correcto. Muy bien. Continuamos con el guilty pleasure tecnológico. Esta está más complicada. ¿Qué querrías? ¿Cuál sería más la pregunta directa? ¿Cuál es un gusto culposo tecnológico que tienes? Creo concretamente que sería el interés de adquirir consistentemente gadgets, ¿no? Pues a lo mejor traes 4 bots, a lo mejor estás diciendo, no soy mucho de cambiar el celular, pero sí como que los analizo y digo, eso está muy bueno, trae mejores cámaras, y este es más rápido, allá se le cabe más música. Y aparatitos también, me imagino. Yo creo, ¿la casa o no? Fíjate que sí, tengo bastantes, pero yo creo que mi mayor gusto culposo sería el de la música y el de la televisión. Entonces sí soy de grandes pantallas y de cerebros. A mí me gusta mucho la marca Onkyo, Harman Kardon, Polk Audio y JBL. Entonces eso del audio, la música y la tecnología visual me encanta. Muy bien, perfecto. Un principio que nunca comprometerías en tu liderazgo. La ética. La ética. No hay discusión ahí. No hay discusión. La Muy ética. bien. Sí, irse a dormir uno tranquilo de que no sabe que... Las cosas te van a dar en la vida si las haces bien. Siempre que actúas bien, incluso la misma vida te regresa las cosas como con un premio, con una bendición. Multiplicada. Entonces, si tú eres ético, además es tu reputación. Construyes tu reputación. Hablabas mucho de la parte de redes sociales y medios sociales. Con que te saquen algo, te hacen pomada. Sí. Pues la ética. Definitivamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Si invitamos a las personas a que te busquen en redes sociales, a que busquen la empresa también en redes sociales para que los puedan seguir? Sí, claro que sí. Bueno, la organización es CISO Club, ¿no? Entonces estamos como CISO Club tal cual. En Google nos pueden localizar, en LinkedIn como Juan José Luis Cisneros López, ahí me encuentran. Y también si me googlean, pues con el puro nombre ya me encuentran bastante fácil. Muy bien, definitivamente la transformación digital necesita líderes éticos, humanos también, porque más allá de toda la parte tecnológica, la parte humana no la podemos perder. Esa es una de las partes más importantes. Te quiero agradecer por el ratito, Karen, por un gusto. conversar Gracias. con nosotros, por tanta información, tanto aprendizaje. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Código Abierto.